cascabel. Y como era de oropel, y como era de oropel, se lo di a mi prenda amada para que juegue con él allá por la madrugada. Ay, como resumba y suena. Ay, como resumba y suena, resumba y va resumbando, resumba y va resumbando mi cascabel en la arena. Anoche por la ventana platicando con mi amor, platicando con mi amor, anoche por la ventana. Me pidió que le cantara, me pidió que le cantara el cascabel por menor y que no me dilatara, me lo pedía por favor. Ay, como resumba y suena. Ay, como resumba y suena, resumba y va resumbando, resumba y va resumbando mi cascabel en la arena. ¡Hombre bonito! cascabel, mira, mira quién te lo dio, mira, mira quién te lo dio, bonito tu cascabel. A mí no me lo dio nadie, a mí no me lo dio nadie, mi dinero me costó. El que quiera cascabel que lo compre como yo. Ay, como resumba y suena. Ay, como resumba y suena, resumba y va resumbando, resumba y va resumbando mi cascabel.
en la arena. Bacamora, del potrero, becerrero, de Tuxtilla, trono de Montarquesilla, o el caballo caballero, sin piquetes de avispero, me comí el panal entero, porque ya entendí la maña, la ciencia no me es extraña, o sea, no crezco allá en la grama, porque oigo y veo el programa, y el que sabe, y al que sabe no lo engaña, campo y milagro, luz y murmullo, te seduce y es tan tuyo. Veracruz agropecuario produce orgullo. Bienvenidas, bienvenidos, seguramente con la euforia propia del grito de independencia y los desfiles y todo lo que caracteriza esta temporada. Esa música es de aquella época y gracias a Alma de Veracruz que abrió el programa con el Cascabel. Y aquí tenemos música veracruzana y música mexicana de la época para recordar que hoy cumplimos 209 años de un país libre, independiente, soberano y en un franco desarrollo y en un constante cambio también y con una inminente necesidad de estar informado de su historia, lo que ha ido sucediendo, Manuel, en las diferentes etapas y cómo esto lo podemos integrar en el presente, en nuestra toma de decisiones, por ejemplo. Sí, porque precisamente los historiadores nos han hecho claro el concepto de que esa disciplina no es nada más el pasado, sino que tiene que ver el pasado con el presente y que tiene que ver el presente con lo que podamos construir juntos. Y por eso es que agradecemos la presencia hoy del doctor Luis Juventino García Ruiz, que nos viene a platicar de temas interesantísimos. Oye, sí, qué buenos temas hay. La verdad es que nos encanta tener la oportunidad de conversar con distinguidos académicos, en este caso de la Universidad Veracruzana, del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la UB, como lo es el doctor García Ruiz, y hablará, por ejemplo, de asuntos relacionados con la tenencia de la tierra y la producción agropecuaria en tiempos de la independencia. Hay que recuperar la historia un poquito, saber qué se producía y cuál era la relevancia también de la ubicación geográfica de un estado como Veracruz, por qué fue, digamos, una ubicación estratégica la que tuvimos para otros fines, en este caso también como puerta y entrada de productos de importación y exportación. ¿Por qué hay una cuenca lechera en la zona de La Joya, por ejemplo? ¿O por qué hay algunas extensiones muy considerables de cañaverales en ciertas partes del norte, del centro y hasta cerca del sur también? ¿Y por qué se cultivan tales productos? ¿Por qué hay tal ganado? En fin, todo eso tiene que ver con la historia y precisamente para que nos pongamos en contexto con lo que ocurría en aquel tiempo y para que usted acompañe lo que vaya usted a cenar hoy a propósito de las fiestas patrias. Bueno, cenar y combinar, ¿no? Claro, exactamente. Muchos de los productos que seguramente estarán en su mesa y que compartirá con la familia, pues eso, evidentemente vienen del campo. Un campo que ha sido denominado en diferentes momentos como un motor de la economía, pero es importante saber qué es lo que ocurre en términos legales con este campo, qué sucede con asuntos como la tenencia de la tierra, Manuel. En un país como México, la propiedad ejidal representa el 51% del territorio nacional y pues hay que saber esto qué significa también y cuál es la situación, por ejemplo, de las mujeres. Esto, desafortunadamente, esa es la realidad, Manuel, sigue siendo un presente, es decir, la situación de las mujeres respecto a las propiedades territoriales. Los académicos, los estudiosos de las leyes han hecho lo suyo también. Ahora lo importante es que todo este conocimiento se eleve a la política pública, pues para generar, ahora que hablamos tanto de equidad y de igualdad en su caso, pues para que también estos temas alcancen asuntos tan relevantes como los que hoy estaremos platicando a detalle, insistimos, la tenencia de la tierra y un libro muy importante también que trajo el doctor para compartir con nuestro auditorio. Sí, el contexto, diríamos, histórico, jurídico, político, unidos en un mismo cuerpo, monarquía y sociedad en un tiempo de reformas. Es importante saber cómo fue reaccionando la corona española, qué llevó a que los movimientos desembocaran en lo que desembocaron en 1810, en fin, todo eso. La voz que estamos escuchando es de Sandra Lor, es un disco que se grabó en 2010 con motivo del Bicentenario y agradecemos esa música porque son cantos precisamente de aquel momento. Así que saludos afectuosos a todos los que participaron en eso. Aquí tenemos algunos de los libros de nuestro invitado.
asuntos que tienen que ver con el azúcar, asuntos que tienen que ver con el momento histórico, en fin, ya nos platicará él a detalle. Buena música, buena literatura, economía y sociedad novohispana son los contenidos esta noche en Veracruz Agropecuario, en este día emblemático para la sociedad mexicana. Así que lo invitamos a que se ponga cómodo, a que disfrute junto con nosotros. Y si ya está disfrutando en casa con la familia, pues hágalo justamente conociendo el trabajo que hoy la producción de Veracruz Agropecuario propone para nuestros televidentes y radioescuchas. Con esa canción dedicada a la corregidora, vamos al siguiente segmento. ¿Qué pasaba en el tiempo de la independencia? La independencia de México fue el movimiento político y social que puso fin al dominio español en los territorios de la Nueva España. Se inició en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, en Dolores Hidalgo, con el famoso grito de independencia por el cura Miguel Hidalgo y Costilla. Terminó el 27 de septiembre de 1821 con la entrada triunfal del ejército trigarante a la Ciudad de México, encabezada por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Efectivamente, el cierre de esa parte, de esa fase armada, ocurrió el 27 de septiembre de 1821, es decir, dentro de 3 años estaremos cumpliendo 200 años de la consumación. Y esto ocurrió después de la firma de los tratados de Córdoba en ese mismo 1821, el 24 de agosto. Y agradecemos, como decíamos, la presencia de nuestro invitado, compañera. Oye, sí, estamos muy felices y agradecidos con el doctor Luis Juventino García Ruiz, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana y un hombre que se ha dado la tarea de estudiar de manera profunda. Un joven. Un hombre y joven también, pero sí es, ambos, pues que se ha dado la tarea de hacer un trabajo de investigación profundo sobre las realidades de nuestro campo, de sus situaciones, del sector agropecuario también, y asuntos, pues ya lo decíamos, tan relevantes como la tenencia de la tierra. Doctor, antes que nada, bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, pues muchas gracias y por estar aquí presente con ustedes y compartir algunos de los resultados de investigaciones. ¿Usted de dónde es, doctor? Yo soy nativo de una comunidad llamada La Estanzuela, que es municipio de Emiliano Zapata, y pues ahí pues ya me formé en la Universidad Veracruzana y posteriormente en el Colegio de Michoacán. Hice mi doctorado. Municipio con vocación agropecuaria. Así es, exacto. sí, Emiliano Zapata. Principalmente el café, la naranja, caña La producción de azúcar, porcina sí, también, ¿no? También, sí, efectivamente. ¿Y allá cómo se celebran estos días de alguna manera en particular? También hay desfiles, hay pues kermés, celebraciones, verbena popular, también desde luego el tradicional grito. Y bueno, al día siguiente pues también continúa las celebraciones. Y no las es tierra familias donde lo producen, pero en Estanzuela he visto que llevan pulque. Ah, sí, sí. Bebida Oye, me han muy dicho. Mexicana, muy mexicana. Sí, pues sí. Sí, también llega. Doctor, la producción agropecuaria de Veracruz a finales del periodo virreinal es algo que nos retrata, es decir, hasta la fecha podemos constatar que hay algo de esa producción en nuestro estado. Sí. Sí, todavía, de hecho, nos sirve mucho mirar el campo veracruzano actualmente para poder ver que hay un sinnúmero de permanencias. Entre ellos, pues todavía podemos ver campos cañeros, también podemos ver la ganadería extensiva, como decía en la introducción del programa, en amplias superficies del territorio veracruzano. En menor medida, bueno, ya el tabaco se replegó, pero todavía en la zona de los Tuxtlas sigue con un alto nivel de producción. También, bueno, hubo un momento de producción de algodón que también fue muy importante. Entonces todavía podemos nosotros observar y desde luego la producción de subsistencia, ¿no? La agricultura, la siembra del maíz, del frijol, los famosos acahuales en aquel momento donde las comunidades combinaban sus... como bueno se puede ver, van a poder observar en las imágenes que les estoy compartiendo, pues la ganadería se extendía pues sobre todo en las tierras costeras, ¿no? Desde el norte hasta el sur, en la zona de Cosamaloapan, de Acayucan, la zona de la Antigua, también hacia el norte, el área de Tuxpan. Aunque en ese momento quizás Tuxpan no perteneciera a lo que llamaríamos hoy Veracruz. Sí. Había un mapa, el anterior, de la Intendencia de Veracruz, y vemos una franja
donde hay una discontinuidad. ¿Por qué? Efectivamente, porque en el momento que la corona española a fines del siglo XVIII comienza a hacer un ordenamiento de su territorio, pues cortó Veracruz, porque había unos problemas jurisdiccionales con el ducado de Atlixco y no podían afectar esos intereses, y entonces Veracruz quedó cortado con Tampico hasta el norte, cortado por Tuxpan, y ya volvía a comenzar en Papantla, llegaba hasta Huimanguillo, hoy actualmente estado de Tabasco. ¿Qué tipo de intereses se disputaban en ese momento, doctor? Pues por un lado estaba la guerra, ¿no? De que la Nueva España se encontraba siempre bajo asedio de la corona británica. Entonces, pues también la corona en ese momento comienza a darse cuenta que necesitaba poblar la provincia, porque en Veracruz vivía muy poca gente. ¿Y cómo se iba a lograr el poblamiento? Pues vamos a traer a los habitantes, a las familias, pero hay que motivar que se vuelvan agricultores, que se asienten, porque la gente se movía de un lado a otro, y ahí van a poder ver imágenes también que les comparto de vaqueros que están en los amplios potreros de las haciendas y que se dedicaban a capturar el ganado cimarrón, pero que se movían de una parte a otra, y lo que la corona quiere es, vamos a asentar la población, y por esta razón hay que motivarlos a que se apliquen en el cultivo de nuevos productos, como en ese momento el algodón se estaba introduciendo el litztle, se estaba reglamentando la producción de tabaco, la caña de azúcar vivió también un periodo de esplendor a causa de las revueltas de esclavos en Haití, y también en las comunidades indígenas, que todavía hasta el día de hoy, como decían hace un momento, la propiedad sigue, la mitad de la propiedad en el país es ejido, pues un poco una propiedad con características semejantes eran en aquel momento las tierras de las comunidades indígenas, de los pueblos, donde ellos pues también cultivaban sus milpas, y como ahí pueden ver algunas imágenes, mapas, planos del siglo XVIII comparados con actividades, con fotografías que retratan actividades del presente, pues podemos ver que también los propios huertos, las parcelas familiares dentro de los pueblos eran también una base, una fuente de producción de alimentos y también para cría de animales, ¿no? ¿Esta es la construcción de Perote? Sí, ahí también, por ejemplo, el llano de Perote, el altiplano, la parte de, dicen algunos historiadores, la parte de Puebla que se mete a Veracruz por el clima semiárido y frío, pues era también un enclave para la producción de trigo o la producción de ovejas. Fuerte construido a fines del 18 como para contener un poco el asedio, tanto británico como el posible asedio de otras naciones, ¿no? Sí, exactamente. O sea, se construye en este momento, entre los años 1764 comienzan a fortificarse Veracruz hasta vísperas de la independencia, y entonces el plan de la corona era, vamos a fortificar, bueno, construir la fortaleza en Perote, el castillo de San Carlos, vamos a fortalecer Jalapa, Orizaba, Córdoba, para que ahí las tropas profesionales estén listas para bajar a la costa en caso de que se presentara una invasión. Pero en este contexto, la población que habitaba en las costas, que era de origen afrodescendiente, pardos, morenos, pues eran quienes la corona les delegó la importancia, la tarea de cuidar, de poder repeler al enemigo, al ejército británico. ¿Y al mismo tiempo cultivar? Sí, y al mismo tiempo, exactamente, claro. Ese era el propósito. Necesitamos soldados, necesitamos poblar, pero para tener soldados hay que poblar, y para que la gente se arraigue en las localidades, en los nuevos pueblos que se fundan, deben cultivar. Por lo tanto, hay que darles propiedad de la tierra, hay que garantizarles. Había que resolver la alimentación también. No sé ustedes, pero a mí me sorprende tanto que a 209 años de este inicio, de esta lucha por la independencia, sigan tan vigentes algunos temas. Yo escucho varios de los puntos que ustedes pone, doctor, y me parece que siguen vigentes y reales. Pero por lo pronto, y en esta comparativa o comparación entre lo que sucedía en este momento y lo que sigue sucediendo, ¿cuál era la repercusión social del tipo de producción agropecuaria que se fomentó por lo pronto en Veracruz? Sí, fue muy importante porque sí implicó un cambio en la estructura social. Exacto. Pongo de ejemplo el tabaco, que pues la corona lo que ordena es, se va a producir tabaco solo en Córdoba y Orizaba, y nosotros vamos a controlar todo el proceso, desde que vamos a prestar dinero para que lo cultiven,
hasta lo vamos a vender el cigarrillo al consumidor final. Esto implicaba castigar a otras regiones, porque que producían como Coatepec, por ejemplo, Jalapa, producía Álamo también, Papantla, exacto, en el norte. Se producía en muchas áreas de la provincia de Veracruz y de la Nueva España. Entonces eso conllevó a que se transfirieron muchos recursos, demasiado dinero a Orizaba, Córdoba, pero también se movió población de los pueblos de la Intendencia de Puebla, del área de Tepeacas, de San Andrés Chalchicomula, Oicidad Cerdán, y también lo que propició es que la esclavitud que prevalecía todavía en las haciendas azucareras de Córdoba, en los ingenios, fue disminuyendo porque se volvió más rentable contratar trabajadores libres que emplear esclavos, porque un esclavo pues había que implicaba también muchas obligaciones y era más caro. Entonces era como incorporarlo a la familia. Exactamente. ¿No? Sí. Y entonces, darlo de alta. Sí. Exactamente. Entonces era mucho más rentable pues también pagar libres. Entonces lo que provocó es que muchas familias llegaran a vivir también a Veracruz, se movieran también de pueblos de Veracruz. Por ejemplo, hay testimonios de Naulinco, de los pueblos de la sierra, que no quieren ir a Orizaba y Córdoba porque es clima caliente y pues va a ser hasta mortal. Entonces, hoy hablamos de migración, pero ahí hay datos de migración también. Exacto. Sí, De aquel momento. exactamente. Seguimos platicando Sí. en un momento más porque esto nos conlleva a la historia, pero nos hace pensar en lo que actualmente sucede también. Muchísimo, nos hace pensar y de eso se trata, de que sirva para esto, conversar sobre la historia, conocerla, para que reflexionemos juntos y para que también abramos nuestra perspectiva y la mirada a lo que sucede. Por ejemplo, lo dices muy bien, Manuel, el tema de la migración, esta movilidad social no es un asunto que sea reciente. Durante muchos años las sociedades de Latinoamérica sobre todo se han visto en la necesidad de esta movilidad y hoy estamos conociendo parte de los motivos por los que originalmente sucedió. Pausa y continuamos en Veracruz Agropecuario en este 16 de septiembre. Gritar ¡Viva México! Y escuchar las campanadas es una bella tradición. Muchas familias mexicanas se dan cita en punto de las 11 de la noche del 15 de septiembre en las plazas y parques para poder presenciar la representación del grito de independencia, liderado por el presidente, gobernador o alcalde. El grito de independencia incluye espectáculos pirotécnicos y musicales. Échale bonito. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Seguro que sí, señor. Que me entierren en la sierra, al pie de los magueyales, y que me cubra esa tierra que es pura de hombres cabales. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra
lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido. Solitaria camina la beguina, la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa caminan los vidas sin verlos jamás. La viquina tiene pena y dolor. La viquina no conoce el amor. Altanera, preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa la noche llorando por él. La viquina tiene pena y dolor. La viquina no conoce el amor. Altanera, preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa la noche llorando por él. Dicen que pasa la noche llorando por él. Dicen que pasa la noche llorando por él. La parte culinaria no se puede quedar atrás en esta celebración. A pesar de que cada estado tiene diferentes platillos, en estas fechas son muy comunes los chiles en nogada, tostadas de tinga o pata, pambazos, antojitos y sobre todo el delicioso pozole. En estas fiestas patrias, recuerda celebrar el significado de lo que es ser mexicano y gritar a todo pulmón, ¡Viva México! Claro que sí, que viva México, que viva su gente, que vivan sus tradiciones, que viva la riqueza del trabajo de una tierra maravillosa como la nuestra y la defensa también de cultivos nativos, de producción agropecuaria, agroecológica, de buenas prácticas también si hablamos del intercambio como el trueque y todo esto que en ocasiones parece memorable, pero que por fortuna para muchos sigue siendo una realidad o se están esforzando por traerla al presente. Agradecemos a quienes en redes sociales nos contactan, por ejemplo, mira este mensaje que nos llega.
La verdadera transformación del campo mexicano está en la regulación de la tenencia de la tierra. Solo así la labor agropecuaria y en especial la de los campesinos podrán avanzar y contar con ingresos que les permitan eventualmente pagar impuestos, por ejemplo, mismos que el Estado destine a infraestructura pública. Así funcionan sistemas de países desarrollados y así podría suceder o retomarse en México. Quisiéramos saber qué piensa al respecto nuestro invitado esta noche, que le recordamos, por si acaba de encender su radio o su tele, estamos muy felices de tener en el estudio al doctor Luis Juventino García Ruiz, investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la UB. ¿Cómo ve, doctor, que replicáramos otros modelos que han demostrado ser exitosos? Pues realmente cuando escuchaba que recitaba esta propuesta, ¿no?, de uno de parte de la audiencia, pues justo lo asociaba porque el principio se viene planteando desde esos años del siglo XVIII, ¿no? Está entrando un nuevo paradigma de gobierno. Exacto. Donde lo antiguo se comienza a percibir como no funciona, no se mueve la economía, no se genera riqueza. Entonces era como poder afianzar esta cadena y fortalecer la agricultura, introducir nuevos cultivos, hacer que los habitantes del campo produzcan, que tengan su propia tierra con garantías de que no la va a perder al cabo de pocos años, y que se integre a un mercado, porque de esa manera pues se va a generar todo un círculo virtuoso de producción de riqueza y de fortalecimiento del Estado. La corona española, sus pensadores como Jovellanos, Campomanes, Florida Blanca, sus ministros, y los intelectuales novohispanos, incluso en Veracruz, los miembros del ayuntamiento, el consejo de comerciantes, todos pensaban en esa dirección, donde si se fortalece al habitante del campo, al productor, acaba favoreciendo en ese momento a la monarquía, a la corona. Si se rompe en algún momento esa cadena, pues entonces comienza a naufragar la sociedad, se genera pobreza y prácticas, ¿no? Porque aunque aquel fuera un sistema feudal, tardío, pero feudal aún, se reconocía que la producción primaria está ahí en la tierra. Sí, ahí se reconocía porque todavía vivimos, justamente habla de este término, en sociedades de antiguo régimen que tienen su matriz en las sociedades feudales, ¿no?, donde la fuente principal de riqueza es la tierra. Y entonces todavía la industria está en ciernes, ¿no? Hay todavía pues el tabaco, algunas fábricas de procesoras de algodón, pero realmente la fortaleza durante ese periodo del siglo XVIII, todavía durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX, de ahí que la agenda agraria ocupe un primer lugar en las prioridades nacionales de aquellos años, pues nos hablan de que había que poner atención en cómo estaba distribuida la propiedad, quiénes estaban obteniendo riqueza, bajo qué mecanismos, y a quienes estaban marginados y había que integrarlos en ese desarrollo. Entonces es un momento donde comienza a haber muchos proyectos de renovación, porque justamente se percibe que ese orden tradicional de grandes propiedades, de mayorazgos, de propiedad en manos de las corporaciones religiosas, pues simplemente ya no encaja en las necesidades de Mire qué bonita esta gráfica que estamos viendo del procesamiento industrial de la caña de azúcar, y es que actualmente escuchamos datos, por ejemplo, como la importancia de Veracruz en la aportación nacional de caña de azúcar. El 40% de la producción nacional viene de tierras veracruzanas. Y yo me pregunto, doctor, nos preguntamos aquí, ¿cuál fue el escenario? ¿Cómo inició esto y qué significó para el estado de Veracruz, precisamente, que en aquel tiempo, o mejor dicho, ahora mismo hay 21 ingenios con toda la repercusión ambiental, social y económica que esto ha representado? Sí, fue muy importante porque desde las primeras incursiones de Cortés, todos los siglos XVI, se apreció el potencial para la producción azucarera. En principio conocemos en Tuxtla, pero también muy pronto en la región de Jalapa, Coatepec, Córdoba, en Orizaba, se fueron estableciendo plantaciones azucareras y a su vez ingenios, trapiches en los cuales se llevaba a cabo todo este proceso productivo que terminaba en la generación de azúcar, de panela, de alcoholes, de melcocha, de un sinnúmero de derivados. Entonces, ya hacia el 18, pues Veracruz experimenta en vísperas de la independencia, pues un nuevo auge, porque
cambian los mecanismos de producción azucarera, los propios ingenios, como pudieron ver la imagen, o ahí también les presento una imagen del ingenio de Pacho, es que se modernizan, porque como todos sabemos, cuando hay una demanda muy alta en los mercados internacionales, pues se requiere responder y adaptarse. Entonces se comienzan a construir obras de infraestructura hidráulica. Ya no es el trapiche sencillo que el inicial, ¿no? No, Orgánico. sigue, prevalece, convive, pero porque Se en áreas industrializa. rurales, apartadas, incluso hasta clandestinamente, va sobreviviendo, porque la corona española se da cuenta que también el azúcar es un producto muy lucrativo y lo monopoliza. Y eso implica controlar, dar permisos, licencias, pero al margen en los pueblos, ya en lo más espeso de los montes, todavía existen trapiches. Pero Sí. en las áreas controladas por la corona o cercanas a los centros de población, como aquí Jalapa, que tenemos cerca Pacho, Tuzamapan, Almolonga, Mahuitzlán, por ejemplo, el Grande, el Chico, los ingenios respondieron y se ampliaron también en extensión las tierras de las haciendas, porque requerían también controlar pastos para el ganado, para las mulas, para la carga, y maderas para la combustión también. Esto también terminó afectando a la población asentada, ¿no? La población local. Y a los bosques. También causó un daño ecológico. Todavía no había quizás esta conciencia de preservación del medio ambiente. ¿Qué llevan en esos odres, doctor? ¿Pulque? Llevaban pulque, sí, era el traslado, exactamente. ¿Sí? Entonces son escenas de la vida rural. ¿De aquel tiempo? De aquel tiempo. Mira, Ahí qué podemos bonito ver, imaginar todavía el altiplano, el área de Perote, de Totalco, donde se crecieron haciendas también. Oye, el pulque y el cacao, por ejemplo, también como cultivos que representaban también un intercambio económico. Sí. Y también muy valioso en términos monetarios, porque el cacao también fue otro de los productos insignia que aportaban las colonias americanas a la corona española, ¿no? Entonces, Veracruz también tuvo escenarios donde se recolectó el cacao, sobre todo en el área de Acayucan, de Huimanguillo, vieron en el mapa al principio, la parte que hoy pertenece a Tabasco. También pues, y no solamente aportaba ingresos a la corona, también a los habitantes locales que participaban en la cadena productiva, ¿no? Porque pues, finalmente sabemos que la producción agropecuaria, antes de la tecnificación, de la llegada de los nuevos fertilizantes, pues dependía del trabajo, ¿no? Sí. De personas, de animales, del aprovechamiento extensivo de los recursos, y entonces pues también vemos que esta producción está muy vinculada también a las fluctuaciones del clima. Sí. Y por eso es que... Eran temporaleros. Exactamente. Sí. También o podían verse afectados, por ejemplo, una sequía, la llegada de una plaga. Por ejemplo, 5 años antes de que iniciara la Guerra de Independencia, Veracruz fue asolado por una plaga de langostas. Langostas. Entonces las crónicas hablan de que las tierras, las milpas, justamente ¿no? se perdieron, el animal las arrasó, o los huracanes, que también como cada año ¿no? Nos visitan, pues también podían arrasar con campos de cultivo una vez que las crecientes de los ríos, que sabemos varios de ellos son de respuesta rápida, pues también causaban afectación. Ahí vimos algunas imágenes de desmonte con propósitos de cultivo, pero en la ganadería, por ejemplo, ¿se exportaba o qué se hacía? Sí, es una pregunta muy interesante, porque la ganadería sí fue, durante todo el periodo colonial y todavía el 19, fue una actividad que muy importante, porque ocupaba amplias extensiones de tierra. Y entonces ahí se criaban libremente, por eso era el ganado cimarrón, las reses, y se capturaban y se abastecían mercados, sobre todo principalmente el Puebla. Iban los hatos ganaderos, subían hacia el altiplano. También la ciudad de Veracruz, conforme fue creciendo, se fue convirtiendo en un mercado consumidor de carne. Y también ciudades, en ese entonces la villa de Jalapa, Orizaba, Córdoba, pues también su población está aumentando y demandan el consumo de carne. Y entonces deben también ellos procurar que
asegurarse de la propiedad de tierras, estos ayuntamientos, para que ahí también se críen los ganados. Por ejemplo, cerca de Jalapa, Mahuitzlán, era un ejido también donde estaba el ganado. Fíjate nada más. Sí. Doctor, háblanos de los textos que trajiste esta noche al programa. Estas investigaciones, en algunos casos ha sido cuerpos colectivos los que han participado. ¿Qué títulos son? Sí, mire, bueno, pues es como para tener un panorama más amplio, desde luego la audiencia, si tiene interés en seguir indagando. El primer libro se llama Unidos en un mismo cuerpo, Monarquía y Sociedad en un tiempo de reformas, Veracruz 1764-1810, que está aquí, que en él lo que explico es qué transformaciones está sufriendo Veracruz, sobre todo su población, como resultado de todas estas políticas reformadoras que buscaban, entre otras cosas, promover la agricultura, transformar al... Este es el libro, Unidos en un mismo cuerpo. Buscaba pues, promover una reforma fiscal o crear nuevos centros de población. Entonces pueden ahí consultar cómo españoles, indígenas, afrodescendientes, en sus diferentes poblaciones respondieron a esas políticas. También es un libro reciente que coordinamos el doctor Michael Lucy y yo, de Súbditos del Rey, Agitatarios por Revolucionarios, donde también vemos a través de los estudios de caso que nos presentan cada uno de los autores cómo fue evolucionando, se fue transformando el campo en México como efecto de políticas internacionales. Porque a la llegada de los conquistadores se alteró la forma de tenencia de la tierra que prevalecía entre las comunidades que habitaban aquí. Sí. A algunas comunidades se les respetó cierta porción de sus tierras, pero después ahí hubo un cambio más, poco antes de la independencia. Sí, ahí es muy importante este cambio que ocurre porque la corona española se da cuenta de que había un gran problema agrario, de que la propiedad estaba muy mal distribuida. Entonces, en efecto, había pueblos que tenían tierras, pero otros no tenían. Y se empieza a promover una reforma agraria. Hoy no suena el lenguaje del siglo XX, XXI todavía, pero la corona española promovió que se comenzaran a dotar o restituir las tierras a los pueblos. Porque primero, si queremos hacerlos que se vuelvan productores muy prósperos y paguen impuestos, pues hay que darles los medios para hacerlo. Y en Veracruz, pues es la prueba, porque claro. Exactamente, creo que Veracruz es un punto de referencia en muchos sentidos. Un comentario final, doctor, una reflexión que a partir de toda tu investigación y tu trabajo también te gustaría compartir en este día que ya dijimos, pues es tan particular y tan emblemático para algunos dentro de la historia pasada y presente de México. Un comentario final. Bueno, pues que es siempre muy importante aprender también del pasado, ¿no? Cómo vivía la gente de campo, cuáles eran los problemas que los afectaban, pero también cuáles eran las novedades que estaban sucediendo y ver que también nosotros somos producto de lo que esas sociedades nos legaron, ¿no? Y es importante en ese sentido recuperar saberes, conocimientos, formas de comerciar, de intercambiar. Incluso fracasos que hubo en el planteamiento jurídico de la posesión o de la tenencia de la tierra. Aprender también, ¿no? De aquello que no salió bien para irlo perfeccionando. Entonces, pues el pasado es un laboratorio muy importante en el que nosotros podemos vernos reflejados y poder proyectar hacia el futuro. Pues que no sea la última vez y en otra ocasión nos platicas de otros temas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias al doctor Luis Juventino García Ruiz, y en redes sociales usted puede contactarlo, ahí google Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la UB y conocerá también gran parte de su gran trabajo, y le agradecemos mucho que nos haya compartido una parte de esto hoy aquí en Veracruz Agropecuario. Gracias de verdad, doctor. No, gracias a ustedes. Continuamos. Buenas noches. En Veracruz Agropecuario estamos invitando a todos nuestros seguidores a que nos compartan postales, fotografías o videos desde su lugar de trabajo, en donde nos ven y en donde nos escuchan. Queremos conocer de cerca tu día a día en el campo. Envía tu material a nuestra página de Facebook Veracruz Agropecuario o en Twitter @agropecuariortv. Allí nos podrás encontrar. Y recuerda, estamos esperando que compartas tu día con nosotros.
Qué interesante, ¿no? Oye, sí, estamos muy contentos de haber compartido esta noche con el doctor Luis Juventino y pues de este breve recorrido también que realizamos, Manuel, que este laboratorio que puede ser el pasado, que nos sirva para traerlo al presente y tomar mejores decisiones. Sí, porque luego oímos hablar de tierras comunales, de tierras ejidales, de campesinos que se volvieron como arrendadores perpetuos con unas figuras muy extrañas para ellos porque no las conocían y decían, ¿cómo que voy a ser ahora poseedor pero no es mía la tierra? En fin, todo esto que se va arrastrando, se va llevando en la historia y que tiene consecuencias hasta hoy y que lo plantea muy bien el doctor, si se clarifica. Y quien llamó también, quien mandó un mensaje, si se clarifica la tenencia de la tierra, se puede avanzar mucho en la producción y en el equilibrio social. Exactamente, ese equilibrio que ojalá pronto también alcance a las mujeres. Muchas de las mujeres trabajan en la tierra, pero no es propiedad de ellas, así que sirva la ciencia y la investigación también para pronunciarse en ese tipo de asuntos. Y que sirva también este día para disfrutar buena música, Claro, Manuel. sí, Nos despedimos. de los hermanos Aizar, Cielo Rojo con Alma de Veracruz. Gracias, buenas noches. ¿Qué tal, amigos de Veracruz Agropecuario? Somos sus amigos Alma de Veracruz. ¡Sí, señor! Quiero presentarles a mis compañeros, al maestro Rubén Melgarejo en el bajo, al maestro Eduardo Acosta en el arpa, al maestro David Melgarejo en la guitarra y su servidor David Corso en el violín y voz. Vamos a dedicarles este bonito huapango que tiene por nombre Cielo Rojo. Solo, sin tu cariño voy caminando y no sé qué hacer. Ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti, mi bien. No he podido olvidarte desde la noche en que te perdí. Sombras de duda y celos solo me envuelven pensando en ti. Deja que yo te busque y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Mientras yo estoy dormido, sueño que vamos los dos muy juntos a un cielo azul. Pero cuando despierto, el cielo rojo le faltas tú. Aunque yo sea culpable de aquella triste separación,
ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor. Deja que yo te busque y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de